Voy a compartir el texto. Entonces, ¿cuántas hojas tenemos? No sé si... David, ¿nos podrías hacer el favor de leer el texto? Sí, nada más me dices dónde me detengo, por favor. Está cortito, yo creo que te lo puedes aventar todo. Bueno, el perdón de las ofensas. Perdonad para que Dios os perdone. Bienaventurados los que son misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5:7. Si perdonáis a los hombres las faltas que ellos cometen contra vosotros, vuestro Padre Celestial también os perdonará vuestros pecados. Pero si no perdonáis a los hombres cuando os ofenden, vuestro Padre tampoco os perdonará vuestros pecados. Mateo 6:14 y 15. Si tu hermano pecó contra ti, vete y hazle ver su falta en privado, a solas con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Entonces Pedro se aproximó a él y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano cuando haya pecado contra mí? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7 veces. Mateo 18, 15, 21 y 22. La misericordia es el complemento de la mansedumbre, porque el que no es misericordioso no puede ser manso ni pacífico. La misericordia consiste en el olvido y el perdón de las ofensas. El odio y el rencor denotan un alma sin elevación ni grandeza. El olvido de las ofensas es propio del alma elevada, que está más allá del alcance de los golpes que se pretenda lanzar sobre ella. Una siempre está ansiosa, su susceptibilidad es sombría y desbordante de hiel. La otra es serena, plena de mansedumbre y caridad. Desdichado el que dice, jamás perdonaré, porque si no lo condenan los hombres, por cierto, Dios lo hará. ¿Con qué derecho reclamaría el perdón de sus propias faltas si él mismo no perdona las de los otros? Cuando Jesús manifiesta que se debe perdonar a un hermano no 7 veces, sino 70 veces 7 veces, nos enseña que la misericordia no debe tener límites. Sin embargo, hay 2 maneras muy diferentes de perdonar. La primera es grande, noble, verdaderamente generosa, sin segundas intenciones, y evita con delicadeza herir el amor propio y la susceptibilidad del adversario, aunque este último se encuentre completamente equivocado. La segunda, en cambio, se verifica cuando el ofendido o el que cree haber sido ofendido impone al otro condiciones humillantes y le hace sentir el peso de un perdón que irrita en vez de calmar. Si tiende la mano a su ofensor, no lo hace con benevolencia, sino con ostentación, a fin de poder decir a todo el mundo, mirad qué generoso soy. En esas circunstancias, es imposible que la reconciliación sea sincera, tanto de una como de otra parte. No, allí no hay generosidad, sino un modo de satisfacer el orgullo. En toda contienda, el que se manifiesta más conciliador, el que demuestra más desinterés, más caridad y verdadera grandeza de alma, captará siempre la simpatía de las personas imparciales. Allan Kardec, El Evangelio según el Espiritismo, capítulo 10. ¿Cuál es la actitud mental que más favorecerá nuestro éxito espiritual en labores del mundo? Es la actitud que os enseña la ley divina. En la reencarnación en la que os encontráis, esto es, la de olvidar todo el mal, para recordar solo el bien y la sagrada oportunidad de trabajo y edificación en el patrimonio eterno del tiempo. Olvidar el mal es aniquilarlo y perdonar a quien lo practica es enseñar a amar, conquistando afectos sinceros y preciosos. De ahí la necesidad del perdón en el mundo, para que se apague el fuego del mal, devolviendo a los corazones la legítima paz. Pregunta: ¿por qué nos aconseja Jesús que perdonemos 70 veces 7? La tierra es un plano de experiencias y rescates, a veces bastante penosos,
Y quien se siente ofendido por alguien no debe olvidar que él mismo también puede cometer errores 70 veces 7. Emmanuel, Libro El Consolador, Francisco Cándido Xavier. Gracias, David. Gracias, De Sayuri. nada, gracias. Entonces, el perdón de las ofensas, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros perdonar a aquellos que nos hacen daño? ¿Cómo podemos perdonar a aquellos que nos hirieron? ¿Cómo reaccionar ante la violencia, ¿no? Cometida contra nosotros, ya sea física o moral? Entonces, este es un asunto que merece una profunda reflexión de nuestra parte, ¿no? Entender el perdón es algo muy difícil, sobre todo en la condición evolutiva en la que nos encontramos, ¿no? El perdón es la virtud que es la más difícil de poner en práctica. ¿Por qué? Porque perdonar exige un gran esfuerzo de superación. Mas, sin embargo, el perdón es fundamental para todos los obstáculos, para todos los problemas que nos parecen insuperables en las relaciones humanas. El perdón y la tolerancia son las palancas, son los cimientos que sostienen o que sostendrán nuestra paz interior. Entonces, ¿qué es el perdón? ¿No? El perdón, según el diccionario o según la definición que conocemos todo, el perdón es un proceso moral, un proceso mental y espiritual, ¿no? Que consiste en dejar de sentir resentimiento, ira hacia otra persona o hacia uno mismo a causa de una ofensa, a causa de diferencias, a causa de los errores, de fracasos. El perdón también tiene otro significado, ¿no? El dejar de exigir un castigo o una restitución. Entonces, esta es la descripción la definición que conocemos, ¿no? El perdón para el espiritismo es una concesión indefinida. Es decir, que debemos perdonar siempre, cada vez que nos ofendan. Para el espiritismo, perdonar significa seguir las enseñanzas de Jesús al respecto. Cuando Él nos dice perdonar 70 veces 7. No necesitamos ni hacer la cuenta. En realidad quiere decir que no hay límites. El apóstol Pablo, él nos dice, ¿no? Él nos dice, perdonar a nuestros enemigos es perdonarse a sí mismo. Perdonar a los amigos es darle una prueba de amistad. Perdonar las ofensas es mostrar que nosotros estamos mejorándonos a nosotros mismos, que estamos avanzando en nuestro nivel evolutivo, que estamos avanzando moralmente. Pero Él nos dice que si nosotros somos duros, somos inflexibles, somos exigentes, si mantenemos incluso una pequeña ofensa, ¿cómo podemos esperar que Dios tenga indulgencia con nosotros? ¿No? Aquí la famosa ley de acción y reacción, ¿no? Si nosotros somos inflexibles, si nosotros somos duros, la vida será inflexible y dura con nosotros también. Entonces, esta frase, ¿no? de perdonar a nuestros enemigos es perdonarse a sí mismo. ¿Qué nos quiere decir el apóstol? ¿Quién es ese enemigo? Entonces, el grande adversario que tenemos somos nosotros mismos. Son nuestras culpas, nuestros complejos, nuestra sombra, nuestro orgullo, nuestras proyecciones negativas. Ese es el enemigo. En resumen, son nuestras inferioridades, es el enemigo. El enemigo no está afuera.
Y esta es una de las cosas que vamos a tratar de entender el día de hoy, ¿no? Nosotros sabemos que nuestro objetivo es el autoperfeccionamiento. Entonces es reflexionar si estamos en favor o en contra de ese perfeccionamiento. ¿Estamos perdonando o estamos llevando una vida de resentimiento, de mucha turbulencia? Esa es la pregunta, ¿no? Esa es la reflexión, ¿no? El enemigo no es aquel que se impone en nuestro camino contrariándonos. El enemigo no está fuera, está dentro. Quien se hace mal por no perdonar somos nosotros mismos. Y eso también lo vamos a ver más adelante. Entonces el espiritismo, como muchas religiones o muchas otras doctrinas, promueve, ¿no? Incita a esta práctica del perdón. Y esto es con el fin de evitar pensamientos y emociones dañinas que alteran nuestro bienestar, tanto mental, emocional y espiritual. Entonces, si no perdonamos, se acumula resentimiento, se acumula rencor, se acumula ira. Y todo esto lastima en cierta forma nuestro karma y produce consecuencias negativas en nuestra vida en todos los aspectos, tanto físico como emocionales y espirituales. Entonces, no perdonar hoy puede tener consecuencias, situaciones espirituales desafortunadas, como por ejemplo el proceso obsesivo, como ya lo hemos estudiado. Es por eso que Jesús nos recomendó reconciliarnos con nuestros adversarios aquí y ahora, mientras caminamos con ellos, para que después no ocurra algo peor, ¿no? Para que después no se convierta en un proceso obsesivo, para que ese karma no siga ahí. Entonces, nosotros podemos entender que guardar resentimiento nos hace mal. Podemos entender que perdonar es el camino a seguir. En teoría todo está muy bien. Y en la práctica, ¿no? Todavía nos enfrentamos a esa dificultad para aplicar el perdón. ¿Por qué? Porque todavía hay mucho orgullo en nosotros. Porque estamos acostumbrados a sentirnos víctimas. Porque todavía estamos moralmente en la etapa infantil. Y porque no entendemos el verdadero sentido del perdón como fue enseñado y como fue ejemplificado por Jesús. Entonces, nuestro estudio de hoy, nuestras reflexiones de hoy es ese llamado, ¿no? Esa invitación a reflexionar sobre nuestra posición frente al perdón. Yo terminaría mi introducción con otra enseñanza de Jesús, ¿no? Que Él nos dice, si perdonas a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Entonces, vamos a tratar de entender esta virtud que es tan maravillosa y que libera. Un comentario, una reflexión. Habla más fuerte. Es que con el speaker hace eco. Hable usted, Bene. Hable usted, Bene, mientras, tía Bene, perdón. Ok. Yo cuando ya ves que nos mandan el tema que vamos a revisar cada sábado, ay, perdón por los pelos. Yo desde que lo vi dije, chin, mi talón de Aquiles. Yo creo que hay algo también en la cuestión genética. Yo no estoy soslayando la responsabilidad del ser humano, porque somos responsables de nuestros actos ya cuando adultos. Pero sí hay algo, yo creo que hay algo genético, porque yo soy muy rencorosa. Y cuando me hacen algo, yo a veces quiero, de verdad, Dios sabe que yo quiero olvidarlo y perdonar de corazón y decirlo, voy a olvidar, pero siempre siento eso y veo a la persona y siento algo dentro de mí que me hace repelerla o rechazarla. Para mí, en mi vida, desde que tengo uso de razón, lo más difícil ha sido eso.
ha sido lo más difícil con lo que he tenido que luchar toda mi vida. Y sigo luchando porque sigo siendo, a veces digo, ya no me importa, o sea, ignoro a las personas, pero el hecho de no querer trato con ellas, de no querer verlas, de evadirlas, a mí me dice en el cerebro que mi corazón sigue contaminado, que sigo dañada, que sigo sintiendo eso negativo. Porque a veces digo, no, ya no me importa, me vale lo que haga, pero no lo quiero cerca de mí, pero no lo quiero ver, pero no quiero, entonces me hago taruga sola. Entonces, para mí la verdad es lo más difícil. Y en mi familia, luego platiqué con mi mamá hace poco y me decía, es que eres Pinedita, o sea, el apellido de mi abuela paterna. Entonces yo siento que sí tiene algo que ver. Y te digo, les digo, no soslayo mi responsabilidad, pero sí hay algo dentro de mí muy fuerte que genéticamente me tiene contaminado, ¿no? Y bueno, es mi reto más grande. Es todo. A mí me gustaría decirle, Bene, que quizás no sería genético, pero como ya lo vimos, hay ciertos espíritus que por sintonía se juntan como para trabajar cosas juntos, ¿no? Se juntan como para luchar las mismas batallas que tienen. Entonces quizás usted es algo difícil para usted y también se fue a una familia donde eso era así como una de esas luchas que iban a ser difíciles y como que se juntaron como para vencer juntos esa batalla, pero es difícil para todos eso, perdonar realmente, ¿no? Como usted dice, usted por lo menos está consciente de decir, lo siento en mi corazón que todavía tengo algo, porque es fácil perdonar y decir, perdono y todo está bien, pero ¿cómo me siento, no? Creo que es un proceso y es muy difícil en realidad perdonar de verdad perdonar. Entonces no creo que se tiene que sentir así única en esa situación porque es muy difícil perdonar para cualquiera, creo. Es un proceso difícil y largo, ¿no? Pero cuando yo decía ahí en mi introducción que el enemigo somos nosotros, es exactamente por eso, ¿no? Porque los que nos hacemos daños con esos sentimientos somos nosotros mismos. Entonces, todos estamos en esa batalla, todos, ¿no? Para todos nosotros, yo no creo que haya uno aquí o en este mundo de pruebas y expiaciones que sea fácil perdonar, ¿no? Porque como decía, todavía tenemos ese orgullo, todavía tenemos, somos parte de esos espíritus inferiores, por eso estamos aquí. Entonces, a trabajar sobre eso, ¿no? El hecho, como dice Sebastián, el hecho de que usted ya lo reconoce es el primer paso. Y nada más para terminar, es algo muy curioso. Cuando me hacen algo a mí, llega el momento en que se me pasa y ya puedo ver a la persona, pero cuando se lo hacen a alguien de mi familia, o sea, que le hagan algo a mis hermanos, a mis papás, híjole, no sé por qué, pero ahí sí me cuesta mucho. Esta semana escuchaba una conferencia sobre el perdón y dice que hay gente que tiene mucha facilidad para perdonar, pero que esas personas empezaron perdonando así pataleando y llorando de rabia, pero sabiendo que era lo que tenían que hacer por sanarse, ¿no? Pero creo que al principio uno sí empieza perdonando porque es lo que hay que hacer, pero, o sea, para perdonar con facilidad creo que toma tiempo y es un proceso hasta que uno llegue ahí. ¿Usted qué quería decir, suegra? ¿Quería decir algo? La nena. Sería mejor que desconecten. Apaguen lo otro, se oye horrible. Ok, ya. Ya. La nena comentaba y decía que en teoría está muy bien. Y ahorita voy a quitar y nos vamos a quedar con uno solo. Que en teoría está bien y todo está bien y es cierto, pero ya en la práctica es muy difícil. Él mismo lo decía la nena, que el propio enemigo está dentro de nosotros mismos. Y retomando lo que decía mi hermana Bene, a mí o a lo largo de mi vida he tenido situaciones en las que me he sentido lastimada, ofendida, ofuscada, o he tenido
resentimiento hacia alguien, hacia alguna situación, acción o alguna persona, pero con el tiempo se me olvida y bien rápido, rápido se me olvidan las cosas y no guardo. Sin embargo, cuando se ha tratado de mis padres, de mis hermanos, pero sobre todo de mis hijos, me cuesta mucho trabajo. Lo he logrado a lo largo de mi vida, pero no con todas las personas que han pasado en ella. Que podría decirse con el 99.9% lo logré, pero ese 1 no lo he logrado. Y quiero trabajarlo, pero no puedo. Cállate, no puedo. Y digo, ahora sí voy a cerrar ese círculo porque no le deseo ningún mal, porque pues ya pasó, porque fue algo que, pero me vienen cosas vividas y como que haz de cuentas, como si me lo acabara de hacer ayer o como si hubiera pasado ayer y entonces no puedo. Debo trabajar sobre ello. Tal vez deba buscar alguna persona que me ayude a superarlo, que me ayude a olvidar. No, a olvidar no es muy difícil, jamás lo voy a olvidar, pero sí a superarlo y entender que es algo que nada más a mí me hace daño, que esa persona a lo mejor ni sabe siquiera que existo o que exista ese sentimiento, pero no he encontrado la forma, ni el lugar, ni la persona, y sí me gustaría trabajar o que me pudieran ayudar o decir con quién debo ir, qué debo hacer y cómo debo hacerlo para poder superarlo. Porque no me quiero ir de aquí sin haber cerrado ese círculo o sin haber logrado ese perdón de corazón o haber logrado no tener ese sentimiento feo, negativo o como se le pueda llamar, que me lacera, porque no es parte de mi esencia ni de mi persona el tener algún sentimiento negativo hacia alguien. Es más, ¿cómo decir? Me crea más conflicto eso también, el no poder, porque digo, yo no me considero mala, pero ¿por qué eso no lo puedo superar o por qué no puedo aceptarlo o por qué no puedo perdonar de corazón? ¿Por qué? ¿Porque no quiero? Tal vez, dice tú que porque no quiero, tal vez. Quiero hablar. Sí, dale, tía. Sí, me escucha. Ok. Mira, Elvita, yo creo que una de las formas, o al menos a mí me ha dado resultado para poder perdonar, es tratar de entender a la persona que te hizo daño. ¿Por qué te lo hizo? Muchas veces hay personas que nos han hecho daño, pero tú no sabes qué hay atrás de esa persona, por qué está reaccionando así, por qué son así. A veces es gente que tiene realmente problemas psicológicos, emocionales o de formación, o traen un resentimiento, pero porque traen algo. Y si tú los tratas de entender y de conocer o saber por qué pudieron reaccionar de esa forma, por qué te están haciendo daño, a lo mejor al entenderlos, pues los perdonamos más rápido. Gracias a Dios yo tengo esa virtud, esa cualidad o facilidad, o no sé cómo le llamen, para perdonar muy rápido. En el momento cuando me lastiman y me duele y me hiere, pues sí, me lloro, como todos, ¿verdad? Me hace daño, pero no pasa mucho tiempo donde ya yo perdoné, ya pasó y trato de entender. Sí, sí. Pienso que lo pudieron Se y me hace congeló. bien a mí porque tomar Se congeló. de ese rencor, gracias a algo que ¿se Claro. congeló la imagen? Ahí está, ya regresó. Sí, Gracias a sí, Dios. pero se escuchamos. Aquí al modem, perdón. Les decía que pues alguna gente me tilda que, ay, que soy muy mensa. No soy mensa, no soy tonta. Soy
creo que de nobles sentimientos, y eso de perdonar y de entender a la persona que me hizo daño o por qué me lo hizo, y disculparla, pues me hace bien a mí, porque la verdad me siento bastante bien al no sentir ese rencor y ese coraje con la persona que me hizo daño. Entonces yo creo que es una buena, pues, técnica, pues, no es perdonarlos a ellos, o sea, no les hacemos bien a ellos, nos hacemos bien a nosotros al trabajar en ese sentido, creo. Gracias. Le quería decir algo a mi suegra, que quizás, suegra, con esa persona que usted tiene mucha dificultad para perdonar, viene de un problema que viene de otras vidas pasadas también. Como usted dice, con cualquiera, pero con esa persona la tengo trabada, así no me pasa. Puede ser que sea un enemigo del pasado, una persona que hace mucho tiempo con quien tienen así como algo que no funciona, ¿no? Esa conexión, que hay algo. Podría ser también eso. Y ahora tienes la oportunidad de romper ese círculo, ¿no? Ese ciclo. Sayuri, ¿quieres decir algo? Iba a comentar algo muy similar a lo que decía mi tía Maribel. Ustedes saben, tengo un buen rato en tratamiento psicológico y psiquiátrico y etcétera. Y fíjense que eso lo he aprendido mucho, lo he asimilado mucho. Las personas que de alguna u otra forma aspiran ese coraje, ese hacer daño a las demás, el no poder ver felices o tranquilos a los demás y buscan la forma de inquietar a los demás, es precisamente por todo lo que traen interiormente y por todo lo que han pasado, lo que tienen en su cabeza o su entorno familiar o etcétera. Y de alguna otra forma, el entender eso, como dice mi tía Maribel, y que no es personal, que no es por ti, que no es por lo que tú les haces, sino por lo que ellos tienen en sí, es por cómo se comportan. Y eso me ha ayudado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ahorita que decía mi mamá, es que es una sola persona, a mí me pasa. Y no me afecta lo que la señora haga o deje de hacer. Yo soy la que he dicho, no, o sea, no quiero perdonarla. Y no quiero porque no quiero. A lo mejor va a llegar mi momento en decir, oh, bueno, está bien, así tenía. Pero ahorita digo, no. A diferencia de muchas personas que en algún momento me hicieron algún daño o me hicieron el entender eso, como decía mi tía Maribel, que no es por querer lastimarme a mí, sino porque de alguna otra forma es lo que tú tienes adentro, de alguna otra forma me ha ayudado mucho, 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 mucho. Efectivamente, como decía mi tía Bene, a veces vamos repitiendo ciertos patrones, y es en todo, no nada más en los sentimientos. Como dice Sebastián, bueno, es lo que usted lo estaba viendo y de alguna otra forma a veces vamos repitiendo, ¿no? Lo que nos van enseñando, no tanto lo que a veces va uno viendo, sino lo que uno le van enseñando. Pero conforme va uno avanzando y vas trabajando en ver esas situaciones, creo que es en la forma en la que vamos evolucionando. Hay muchas situaciones que mi madre hizo conmigo y que no lo hizo con ninguna mala intención. Cuando yo lo entendí, dejé de hacerlo yo con mis hijas, porque yo lo hacía también. Y sé que jamás fue con ninguna mala intención. Entonces, es lo mismo con esta situación. El entender que las personas a veces no es que te quieran lastimar, sino es que ellos están lastimados. Es una forma que a ti no te lastima y de alguna otra forma es una forma más viable. Yo no digo tanto perdonar, porque ¿quiénes somos para perdonar? O sea, ¿quién soy, Sayuri, quién es para decir sí te perdono? Sino entender y que no te lastime y de esa forma no tener esos mismos malos sentimientos que ellos te transmiten, tenerlos tú hacia esas personas. Gracias. Yo creo que decimos, cuñada, cuando decimos perdonar, no en el sentido como que vamos a perdonar sus ofensas, así, ¿no? Pero para nosotros, porque vieron esa relación siempre entre dos personas, que los dos están sufriendo, ¿no? En ese círculo vicioso. Entonces, alguien lo tiene que romper el círculo ese. Entonces, si nosotros no queremos sufrir más, bueno, cortemos ahí y listo. Eso de perdonar, ¿viste? No como que seamos alguien así superior como para decir, mi hijo, te perdono de todos tus pecados, ¿no? Vuelvo a repetir la frase, ¿no? El enemigo somos nosotros mismos, ¿no?
Entonces, digo que nosotros, ¿me escuchan ahí? Ya. Que vuelvo a repetir esa frase, ¿no? Que nosotros somos nuestros propios enemigos, ¿no? Guardando esos sentimientos, pero todo es un proceso. Como tú dices, ahora no estás lista para quizás perdonar a esta persona, pero quizás en unos años, en unos meses llegará ese entendimiento, ¿no? Entonces es tener paciencia y tener también esa esperanza, ¿no? De que estamos avanzando poco a poco. A ver qué se escucha. Ok. Bueno, voy a seguir adelante con mi comentario y van a ver que hay varios elementos de mi comentario que ya fueron dichos y que, como habíamos hablado, ¿no? La verdad es una, ¿no? O sea, la verdad es la verdad. Entonces, seguido, el concepto que nosotros tenemos del perdón influye, ¿no? En la dificultad que tenemos de perdonar a los otros, ¿no? El concepto que seguido es erróneo, ¿no? Entonces ese concepto puede facilitar o limitar nuestra propia capacidad de perdonar. Esto es porque tenemos creencias negativas que podemos creer, ponerle que pensar, ejemplo, es ser apático, ¿no? Con los errores de los demás. Y eso es un error. O pensamos que perdonar es como aceptar pasivamente todo lo que nos hacen. O pensamos que perdonamos aceptando agresiones, abuso, manipulación, falta de respeto hacia nuestros derechos y límites, permaneciendo así impasible como si no pasaría nada. Entonces, este es un concepto erróneo, no es eso. Ahora, para entender eso, vamos a ver un poco las dos caras de la moneda. ¿Qué en realidad no sería perdonar, ¿no? Entonces, perdonar no sería disminuir o aprobar el error del otro. Perdonar no es eso. Cualquiera podría decir, no pasa nada, está todo bien, sigamos enfrente. Pero si la situación requiere de perdón, es porque fue algo grave. Si no, no hablaríamos de perdón. Entonces, a veces nosotros tenemos la dificultad a aceptar que estamos dañados o que tenemos resentimiento por orgullo. Pero tenemos que aceptar que el otro nos lastimó y no minimizar la situación. Es importante. Tampoco perdonar no es permitir el error o negarlo para evitar un conflicto. O sea, lo que pasó, pasó. Tenemos que aceptar lo que pasó y aprender juntos, tanto el que nos lastimó como el que tiene que perdonarnos. O sea, si nosotros no decimos nada, si no le decimos a la persona, la otra persona no va a adivinar que lo que nos hizo nos lastimó. Tampoco perdonar no es olvidar. Hablamos de eso, no es olvidar. O sea, fuimos robados, violentados, humillados, y estamos lastimados, no vamos a olvidar. No. Perdonar tampoco es parar de sentir dolor. El perdón y el dolor no tienen nada que ver juntos. El hecho que todavía me duela que me hayan dañado no quiere decir que no lo puedo perdonar. Eso. No, ejemplo, en un luto, podemos perder una persona que queremos, podemos aceptar su muerte, comprenderla, pero seguir extrañando a la persona y seguir sintiendo dolor, seguir sintiendo su falta, ¿no? En una medida saludable, ¿no? Tampoco perdonar no es esperar que la otra persona nos pida perdón, ¿no? ¿Cuántas veces hay gente que dice, yo estoy listo para perdonar, mientras que si fulano venga y me pide perdón, todo bien. Es algo personal, ¿no? El perdón. Perdonar tampoco es apoyar comportamientos que nos producen dolor físico, moral y espiritual. No es pretender que está todo bien. Perdonar no es consentir comportamientos inadecuados tampoco. Ahora vamos a ver en la otra cara de la moneda qué sería perdonar de verdad, ¿no? Realmente perdonar. Como acá lo han dicho, como Maribel lo dijo, perdonar es comprender plenamente a la otra persona. Comprenderla, comprender sus límites, sus razones, sin renunciar a nuestros derechos y a nuestros propios límites. Eso es muy importante. Entonces, perdonar es una actitud íntima.
Entonces solemos confundir el acto de perdonar con la negación de nuestros propios sentimientos y emociones. No es eso. O la represión de los daños que nos hicieron. Entonces, en estos casos usamos el perdón como una excusa para escaparnos de la realidad. Hay una gran diferencia. Para escapar de estos sentimientos, de estas emociones, que si al contrario los asumiéramos, toda nuestra existencia podría cambiar, aceptando lo que pasa. Entonces, cuando perdonamos, es necesario saber evaluar, juzgar cada opinión nuestra, ¿ok? Nuestras tendencias y nuestros pensamientos jueces, es muy importante. Entonces, todos nosotros, a lo largo de nuestra existencia, hemos adquirido como una reserva una especie de reserva moral, ¿no? Una serie de conocimientos, una colección de reglas y conceptos adquiridos según nuestras experiencias pasadas, según los condicionamientos de nuestra familia, de la sociedad, de las instituciones mismo, las escuelas. Entonces utilizamos esa reserva moral para juzgar a la persona y olvidándose que juzgar a una persona no es lo mismo que juzgar una acción, que juzgar la acción que la persona hizo. ¿No? Siempre como que tenemos tendencia a enfocarnos sobre eso, sobre el mal que hizo la persona y no vemos todo el resto. Entonces, ¿cómo podríamos hacer esa diferencia en realidad? ¿Qué nos dijo nuestro Maestro Jesús? Hacer a los demás lo que quisiéramos que nos hagan a nosotros mismos. Solo agarrando esa regla de oro, veríamos, ¿no? Entonces, si tenemos empatía, como dijo Maribel, si nos ponemos en el lugar de otra persona, si tratamos de entender la otra persona, y no juzgamos solo por el acto que hizo, que nos dolió, todo cambiaría ahí, ¿no? Entonces, hay dos modos muy diferentes de perdonar. Entonces, tenemos el perdón de la boca para afuera, que yo creo que acá todo el mundo conoce ese, y tenemos el verdadero perdón del corazón, ¿no? Muchos dicen, yo los perdono, ¿no? Mientras que interiormente sienten como un placer secreto, así por el mal que le suceda a la persona. Interiormente pensamos, en realidad se lo merece, ¿no? Cuando uno está dañado, ¿no? Y ve al otro que sufre, uno dice, ¿no? Pues se lo merece porque él a mí me dañó. Entonces le cabe que sufre, ¿no? Otros también podrían decir, yo perdono, pero nunca me voy a reconciliar con la persona. Nunca más en mi vida lo quiero ver. Entonces tampoco es eso. Pero en realidad, ¿qué espera Dios de nosotros? ¿No? Dios espera que perdonemos de verdad, con el corazón, el verdadero perdón, el perdón cristiano, ¿no? Perdonar con el corazón y dejar atrás el pasado. No olvidar, ¿no? Después de haber perdonado con el corazón. Porque ese es el único perdón que va a ser tomado en cuenta, ¿no? Dios no se contenta con las apariencias. Él sondea el fondo de los corazones, el fondo de los pensamientos, y no se contenta solo con palabras. No, como el texto dice, el olvido absoluto de las ofensas es propio de las almas grandes. El rencor es una señal de inferioridad todavía. Entonces no olvidemos que el verdadero perdón se reconoce mucho más en sus actos que en las palabras. Sí, tendrían comentarios, diferencias. David. Un comentario más. El hecho de perdonar tampoco quiere decir que vamos a permitir que nos sigan haciendo daño. O sea, te perdono y todo, y tú perdonas de corazón, pero no debemos permitir que esa persona nos siga haciendo daño. O sea, ese es siempre los límites. Claro, claro. No más eso. David. Sí, creo que es muy bonita la instrucción. Difícil perdonar, sí, es difícil. Y yo pensaba que un aspecto que complementaría el tema es el aprender a perdonarse a uno mismo. Muchos de nosotros
por las circunstancias cometimos muchos errores, hicimos daño, pero a la vez permitimos que nos hicieran aparentemente injusticias, ¿no? Por ejemplo, cuando uno confía mucho en alguna persona, en un socio y le roba, cuando uno por inconsciencia, por ignorancia, por falta de experiencia, permite y se pone uno de apechito, como dicen algunos muchachos, se pone uno como el cuello ahí abierto para que le den sus picotazos, y uno se da cuenta que uno en personalidad, con su carácter, con su forma de ser, a lo largo de su vida cometió uno muchísimos errores. Y uno mismo algunas veces se recrimina a uno mismo cómo fue posible que yo me equivocara de esa forma, que hubiera perdido tanto tiempo, que hubiera dejado que me robaran, que me sacaran de dinero, que hubiera confiado tanto en esa persona, y hay un resentimiento y hay una falta de aceptación de uno mismo, ¿no? Entonces es como entender de que aún nosotros tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos, ¿no? Que si la regamos, que si fuimos tontos, que si no vimos, etcétera, etcétera, es algo natural en el proceso de equivocarse para aprender. No siempre aprendemos por el camino más equilibrado, más correcto, ¿no? Eso sería uno. Y la otro es, uno a veces le cuesta a uno trabajo si ves a la persona que te hizo daño, que probablemente esa persona no se da cuenta de que te hizo daño, o sí se da cuenta, que también puede suceder, cuando uno dice, es que yo no la puedo volver a ver o no lo puedo volver a ver, ¿no? O sea, no quiero, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de las parejas, dicen, bueno, híjole, lo voy a perdonar o lo voy a perdonar, pero no quiero volverlo a ver en mis vidas futuras, ¿no? Que ninguna reencarnación. O sea, nunca más, ni como esposo, ni como esposa, ni como nada, ¿no? Y eso es curioso porque en la familia, las principales personas que podemos tener un resentimiento es básicamente con los más cercanos, con la esposa, con el esposo, con los hijos, con algunas personas que la ley nos pone ahí precisamente para poder aprender a perdonar y a reconciliar los opuestos, los que somos conflictivos, ¿no? Entonces, si uno piensa que por algo esa persona llegó a tu vida y por algo pasó eso y por algo tienes ese resentimiento, yo pienso que es muy, muy adecuado agarrarse de Dios y decir, como si Dios mismo te dijera, oye, fulano de tal, te pido que perdones a este esposo, a esta esposa, a esta persona que te hizo tanto daño, porque es hijo mío igual que tú, porque es tu hermano. Ahora, si tú te pones en el papel, le quitas la cabeza a ese hombre o a esa mujer que es tu opositor o con quien tienes este resentimiento y te pones tu propia cabeza, tu propia imagen, te vas a dar cuenta cómo Dios nos ve a todos nosotros, porque para Él no hay diferencias, ¿no? Entonces, yo creo que ese sería el camino. O sea, cuando uno no puede, aparentemente, no tiene las fuerzas, creer que Dios te está pidiendo que te perdones, o sea, que lo perdones o la perdones y te perdones a ti mismo para que te liberes. Eso sería uno. Y la otra, yo ya perdoné, yo ya hice, lo dejo en manos de Dios y que le vaya bien, aunque aparentemente no quieras, que le vaya muy bien y doblemente bien. Entonces te vas a obligar y vas a dejarlo en manos de Dios y Él sabrá. Y esa es la forma quizás más práctica para darle vuelta a la tortilla. Nada más. Gracias. Muchas gracias, David. Gracias, David. Y sí, en ese sentido, sí, eso es lo que nos enseña Jesús, ¿no? El entender, ¿no? La comprensión de que todos somos hijos de Dios, ¿no? Todos tenemos esa oportunidad, y muchas veces con respecto al perdón ponemos límites, ¿no? Ponemos límites y condiciones para eso, ¿no? Pero Él nos enseña que no hay límites, ¿no? Y este límite se expande, este límite se amplía cuando nosotros somos tocados por esa comprensión, ¿no? Perdonar está directamente relacionado con nuestra comprensión del otro, ¿no? Con la comprensión de esos límites de los demás, ¿no? Y esto se amplía cuando vemos a los demás como hermanos, y cómo es difícil verlos como hermanos a todos, ¿no? Es increíble, pero no es imposible, ¿no? Y esto es lo que la doctrina espírita nos enseña, ¿no? Que ella nos bendice, nos dice que nos muestra las diferentes visiones de los que nos rodean, de los que cruzan nuestro camino. Y nos explica esto, que todos nosotros somos creados por igual, ¿no? Por un Dios que es justo, por un Dios que es bueno, y cada uno de nosotros está en diferentes niveles de crecimiento. Y que si alguien nos hirió, ¿no? También es que nosotros ya herimos a alguien.
y que si están ahí es porque necesitas ser sanado, necesitas reconciliarnos, ¿no? Como dijo David, esos problemas que muchas veces tenemos en nuestra familia. Entonces todos nosotros estamos agrupados dentro de un mundo donde los espíritus estamos todos en expiaciones y pruebas, por lo tanto todavía somos bastante imperfectos. Y cuando alguien nos ofende, inmediatamente nos ponemos esa ropa de víctima y no nos detenemos a pensar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando a nuestro hermano? Como nos dijo mi tía Maribel, ¿no? ¿Por qué ese hermano me ha ofendido? ¿Qué hay detrás de esa ofensa? ¿Qué hay detrás de esa amargura, de esa agresividad? Y yo, ¿por qué me ofendo? ¿Por qué me siento herido? ¿Qué hay en esta infracción, ¿no? que me molestó tanto? Entonces, si alguien me insulta, si alguien me dice, por ejemplo, eres una hipócrita y yo me ofendo, ¿por qué? Si no lo soy. ¿Por qué debería molestarme por ello? ¿Acaso me molesto porque realmente soy hipócrita? Entonces, ¿por qué una ofensa me llega tanto, no? Entonces, cualquier actitud, cualquier forma de pensar del otro que nos incomode, es que nosotros también está. Muchas veces nos irritamos, nos colerizamos, nos ponemos en situaciones súper difíciles, pero más nos incomodamos con esas actitudes, con las actitudes de los demás. Muchas veces esos sentimientos, esa rabia, esa ira que nos es mandada, muchas veces está en nosotros y ni siquiera la hemos descubierto. Entonces, cada uno de nosotros actúa dentro de un límite de capacidad, ¿no? de un límite de nuestro entendimiento, pero Jesús nos enseña que todos somos capaces de ampliar este límite, utilizando otra visión, la visión de la comprensión, de la compasión, de la tolerancia. Todos cometemos errores porque forma parte de nuestro proceso de crecimiento. Y tenemos que entender que en la vida siempre nos encontraremos con los errores de los demás. Es por eso que David nos los dijo bien, ¿no? Por eso que la ley nos puso con ellos. Entonces, si no entendemos a nuestros hermanos que también están en su camino, equivocándose y acertando al igual que nosotros, si no entendemos eso, será muy difícil para nosotros perdonar y recibir el perdón por nuestros errores. Regresamos a lo mismo, la comprensión de nuestros hermanos. Ponernos en su lugar. David utilizó una imagen así como quitarles la cabeza y ponerse ahí. Pero es eso. Es eso. Jesús nos dice, ama a tus enemigos. Y el amor hacia nuestros enemigos es tan contrario a nuestras tendencias naturales. Una enemistad normalmente es la ausencia de simpatía, ¿no? Los benefactores espirituales nos dicen que sin duda no podemos tener un amor tierno y apasionado por nuestros enemigos. Pero esto no es lo que quería decir Jesús, ¿no? Lo que nos dice Jesús cuando nos dice ama a tus enemigos es perdonarlos y devolverles el bien por el mal. Haciendo esto, nos elevamos, nos mejoramos, caminamos hacia la perfección. Con la venganza nos colocamos por debajo de ellos. Jesús también nos dice, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí viene esa parte del autoperdón, ¿no? Como bien nos dijo David, ¿no? El autoperdón es esencial para una existencia emocional tranquila. Entonces, ¿cómo podemos alcanzar ese nivel de progreso cuando si pensamos bien todavía nos complace odiar, todavía nos complace lastimar, todavía herimos? Y muchas veces hasta decimos, nunca lo perdonaré, como nos dice el texto. Entonces, el perdón de las ofensas es un proceso y muchas veces es un proceso muy largo. No ocurre de un momento para otro. Pero debemos de recordar, y es algo súper importante, que todos somos hijos de Dios, que somos todos hermanos y hermanas, que tenemos todos los mismos derechos
el mismo destino. Y así que de la misma manera en que nosotros queremos tener una nueva oportunidad, de la misma manera en que queremos ser perdonados por nuestras faltas, los demás también merecen una nueva chance, una nueva oportunidad, merecen igual ser perdonados. Entonces es imprescindible perdonar, es imprescindible olvidar el mal para que se realice el bien. Y es chistoso, ¿no? Yo estaba pensando cuando habíamos escogido el tema y vimos unas conferencias, que muchas veces cuando escuchamos la palabra el perdón de las ofensas o cuando decimos perdonar, luego nos ponemos en la posición del ofendido, ¿no? Del que el que tiene que perdonar a alguien. Pero raras veces nos ponemos en la posición de aquel que lastimó y que merece, que puede ser perdonado. Siempre nos ponemos en el lugar de las víctimas, pero muy pocas veces nos ponemos en el lugar del ofensor, del que ofendió. Pensemos en eso. Cuando nos dicen perdonar, pensamos exactamente como víctimas. Entonces, cuando no perdonamos, cuando odiamos, cuando tenemos rencor, ira, resentimiento hacia una persona, ¿qué es lo que pasa? Que nos fijamos, ¿no? Nos dirigimos nuestra atención hacia esa situación o hacia esa persona. ¿Y qué pasa? Revivimos los acontecimientos, como lo siente Rosa Elvia. Lo revivimos, sentimos como si pasó, como si acaba de pasar. Y incluso que pasó hace 30, 40, 50 años. ¿Y qué es lo que pasa con nuestro organismo? Nuestro organismo vive un estrés, sometemos nuestro ser a descargas de energía negativa, desencadenamos procesos terribles de deterioración orgánica. Lanzamos toxinas a nuestro cuerpo. Entonces, toda ofensa comenzó por la rabia que nosotros dejamos nacer en nosotros, que después se convirtió en disgusto, que después se convirtió en amargura, en resentimiento. De ahí se transforma en tristeza. Y si la dejamos, si la potencializamos, se hace depresión. Depresión, enfermedad, muerte. Entonces, perdonar es terapéutico. Las personas que no perdonan se enferman. Las personas que no perdonan viven en desequilibrio. Estamos todos conectados energéticamente. Todos nosotros guardamos lazos de simpatía o de antipatía. Todos estamos en ese fluido cósmico universal, ¿no? En esa energía que Dios creó. Entonces nos corresponde a nosotros transformar esos lazos negativos. El olvido de los males, ¿no? El perdón de las ofensas es una defensa contra nuestro propio equilibrio. No estamos hablando del equilibrio de los demás, es nuestro propio bienestar. Las personas que se desequilibran somos nosotros. La otra persona puede estar viviendo la vida más feliz del mundo mientras nosotros nos estamos envenenando a nosotros mismos, poniendo nuestro organismo en estrés. Entonces Jesús nos aconseja liberarnos por medio del perdón, porque perdonar es tener nuestro corazón libre de resentimiento, libre de odio, libre de rencor hacia nuestros hermanos y hacia nosotros mismos. El benefactor Emmanuel, que tanto nos gusta, nos dice: quien aprende a perdonar tiene el camino despejado. Escuchemos eso, quien aprende a perdonar tiene el camino despejado. No hay más esa piedra, no hay más esos obstáculos. Conceder el perdón depende de nuestra actitud. Primero necesitamos decidirnos por la paz, decir, ok, hasta aquí llegué con el sufrimiento, ya no quiero sufrir más, me decido por mi paz, por mi tranquilidad. Después necesitamos cambiar nuestra actitud, hacer el esfuerzo.
para practicar el verdadero perdón, el perdón cristiano, el perdón que pone un velo sobre todos los errores, sobre todo aquello que ocurrió, ya sea en el presente o en el pasado. Como dijo Sebastián, ¿no? El perdón que viene del corazón, el perdón que nos va a liberar. Ese es el perdón que estamos buscando. Y ese es el perdón que debemos de reflexionar. Sí, Sayuri. A ver, no se escucha. Estamos hablando de perdonar a las demás personas, de lo que nos hacen. Yo ahorita Sayuri Vizcarra está trabajando en tratar de perdonarse en algo que sabe que no es su culpa, pero que me siento culpable. Entonces, esa parte creo que también es algo muy importante y a mí me ha estado costando mucho trabajo el perdonar para encontrar mi paz y mi tranquilidad de lo que no fue tu culpa, pero crees que o te sientes culpable. Y no nada más por decir con lo de y lo he platicado contigo, ¿no? Respecto al accidente de Julián, sino también a veces en muchas cosas que hicimos o que no hemos hecho y que a veces se siente uno culpable. A veces creo que a veces eso es todavía más complicado, perdonarse a sí mismo, situaciones que a veces hacemos, inclusive cuando también lastimamos a las personas, porque estamos hablando de quien nos hace daño, pero también qué pasa de las personas que nosotros hemos hecho daño. Híjole. Y a veces cuando tú te das cuenta o estás consciente de eso, y a lo mejor no lo hiciste conscientemente, pero dañaste. Y el saber que tú lo hiciste, al menos a mí, eso me hace sentir mal a veces. Y esa parte de perdonarme a mí misma es en la que estoy trabajando y me cuesta mucho trabajo y tienes toda la razón. Me enferma, me pone triste, me daño a mí misma inclusive a veces. Entonces, en esta parte creo que todavía a veces es hasta un poquito más complicado, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor a las demás personas, como dicen, nos alejamos o ponemos nuestras barreras y no pasa nada, pero con uno mismo vivimos a diario y nos estamos viendo al espejo siempre, ¿no? Entonces, sí creo que también es un punto muy importante en el cual también pues hay que ponerle un poquito de atención. Muchas gracias. Ese condicionamiento, ¿no? Que tenemos todos, ¿no? Yo creo que la culpa es una de las primeras cosas que nos ponemos encima todo el tiempo, ¿no? Y muchas veces ni siquiera es eso, ¿no? Cuando tomas conciencia y dices, uy, pero ¿por qué me eché la culpa de tantas situaciones y de tantas cosas? Uno hasta se sorprende, ¿no? Pero ese es el proceso, Sayuri, ¿no? Ese es el reconocimiento, el autoconocimiento, que es una de las cosas súper importantes, ¿no? Si yo no me conozco a mí mismo, si yo no sé aquello que me lastima, aquello que me hace feliz, aquello que estoy, que hace parte de mis inferioridades, ¿cómo puedo trabajar sobre eso si no me conozco a mí mismo, ¿no? Entonces ese condicionamiento sí es muy difícil de quitárselo, ¿no? Pero es tomando conciencia y sobre todo con mucha voluntad y esfuerzo, ¿no? Todo es posible, todo es posible. Solo es querer es poder. Sí, David. Perdón, la última participación, digamos, para no extender mucho de mi parte. Lo que comenta la señora me parece interesante. Tengo un amigo que perdió su hija de 15 años, murió, y la chica era muy bonita, muy joven, muy pues llena de vida y de esperanza. Desafortunadamente tuvo una enfermedad fuerte y todo eso, y el papá la metió al Seguro Social, porque por lo que sea, no sé si tenía recursos, no tenía. Él se quedó muy resentido con él mismo porque dice, yo la pude haber metido en una clínica privada y mi hija se murió y estaba sufriendo muchísimo el señor. Y yo le comenté, me permití comentarle, le dije, ¿sabes qué? Tú hiciste lo que pudiste hacer en el momento y lo que creíste conveniente. Si ella se tenía que ir, se fue en el momento que se tenía que ir. Y él me contactó porque era un compañero, es compañero de trabajo, que nunca supimos de qué ideología teníamos o qué creencias espirituales,
pero él me contactó por un libro de Las violetas en la ventana, un audiolibro, y él dijo, esto me está dando mucha luz y me voy a atrever a comentar con David, a preguntarle al respecto, ¿no? Entonces, en el caso particular de la señora que comenta ahorita, yo le diría dos cosas, una sugerencia. Una, la culpa nunca es buena, o sea, el sentimiento de culpa no. El sentimiento de responsabilidad sí es bueno. Si usted hizo o no hizo, dejó pasar o lo que sea, ya no se culpe porque las cosas pasaron como tenían que pasar. Ahora, si todavía tiene ese deseo de querer rectificar para que su conciencia se sienta bien, haga algo por alguien parecido a la persona que aparentemente no ayudó. Entonces, en este caso, este señor está ayudando ahorita a jóvenes de más o menos adolescentes y está buscando la forma de sentirse bien. Y eso es lo importante, ¿no? Entonces, no es culparse, es ponte a trabajar. O sea, no te culpes, mejor actívate, ¿no? Esa sería la sugerencia. Gracias. Muchas gracias, David. Perfecto, 100% de acuerdo. César siempre dice, ¿no? ¿Quieres salir de tu sufrimiento? Sirve. ¿Quieres salir de tu sufrimiento? Trabaja. ¿Quieres salir de tu sufrimiento? Esfuérzate. Entonces, todo está ahí, ¿no? El servicio, trabajo, entregarse a los demás. Y una vez entregándonos a los demás, vamos a recibir la ayuda que tanto estamos necesitando. Porque si lo pensamos bien, todo el mundo cometemos errores. ¿Quién acá puede decir que no pecó en el pasado? Y si nos quedamos ahí, ¿qué? Estaríamos todos ahí una bola de culpándonos y quedándonos inmóviles ahí, sufriendo. O sea, no tiene mucho sentido. Hay que ir para enfrente. Entonces, sí, el tiempo se va rápido. Entonces, bueno, cerraría diciendo que creo que mucho se dijo acá, pero el perdón en realidad viene de la comprensión del otro, de comprender el otro, de entender que el otro también, como nosotros, viene caminando un camino, que también tiene sus pruebas, que tiene sus sufrimientos, que puede ser ignorante también, que no puede, o sea, tener el conocimiento que estamos recibiendo nosotros en este momento, que es muy importante. Entonces, teniendo esa comprensión de quién somos, de a dónde estamos, de la gente que nos rodea, se nos va a facilitar para perdonar el otro, ¿no? Para darle otra oportunidad. O sea, todos nos equivocamos, todos nosotros nos equivocamos. Nadie acá es perfecto. Y si no, no estaríamos acá. Acá no hay ningún ángel. Todos los que estamos acá somos espíritus inferiores tratando de aprender, tratando de caminar. Entonces, ¿cómo vamos a tratar a los demás? O sea, todos ya hemos cometido faltas, todos ya y hemos... seguiremos cometiendo. Y vamos a seguir, todos ya hemos estado en esa ignorancia, hemos tenido esa maldad. Entonces, como lo dijimos, perdonar es principalmente para nosotros, ¿ok? Porque en realidad con esa culpa y eso estamos en esa energía nosotros mismos y así no somos muy útiles para los demás tampoco, ¿no? Culpabilizándonos. Estamos atrayendo energía negativa. Eso. Creo que con lo que dijo Yuri de trabajar, de ir para adelante, de no quedarse en la falta, no quedarse estancado en la falta, ¿no? Y buscar a mantener esa paz en nosotros, ¿no? Esa paz interior, ¿no? Y tratar de vivir en armonía, no en desequilibrio. El desequilibrio ya lo venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, ¿no? Nos acostumbramos a vivir en ese desequilibrio, pero ya ahora ya es tiempo de cambiar, ¿no? Jesús nos dice, ¿no? Practiquemos la caridad. ¿Y qué es la caridad para Jesús, no? Él nos enseña que es la benevolencia para con todos. Nos enseña que es la indulgencia con las imperfecciones de los demás y el perdón de las ofensas. Esa es la caridad enseñada por Jesús y esa es la caridad que aspiramos, ¿no? Que debemos aspirar. Poniendo en práctica solo esas tres, ya tenemos para... Y tampoco saber que no somos responsables de los demás, del perdón de los demás. O sea, ¿qué postura tomamos nosotros? O sea, no nos preocupemos de la salvación del otro. Cada quien tiene su camino. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Perdonemos nosotros por nosotros. No somos responsables de lo que el otro piensa, si el otro sí me perdonó, si no me perdonó, si...
llamadas. Comentarios. A poner en práctica, gente. Sí. Cosa. Yo al principio de la plática o de término de la lectura hice preguntas. David disipó muchísimo mis dudas y me puso como una tarea que tengo que hacer. Y lo que tú has comentado, Sebastián, también me cayó el 20, así como las moneditas van cayendo en los teléfonos, me van cayendo los 20. Y ahorita puedo decirles que sé lo que tengo que hacer y sé lo que debo hacer. No sé si lo voy a hacer. No, sí, tengo que hacerlo, lo voy a hacer, porque ya no tengo mucho tiempo. Entonces, sí, porque debo de empezar hoy. Entonces, les agradezco infinito. Gracias, Muchas gracias David. a usted, Zoe. Gracias. Ese es nuestro objetivo, ¿no? Es el despertar esas conciencias, mamita, despertar eso que está ahí, ¿no? Tenemos ese conocimiento, tenemos la suerte de poder compartir esto que nos fue enseñado, ¿no? Entonces, para nosotros es una satisfacción, acabas de hacerme el día. Hay un autor espírita que se llama León Denis. Entonces, León Denis dice, él escribió muchísimos libros, ¿no? Es un medium extraordinario. Entonces, él dice, si mi libro toca a una sola persona, si una sola persona cambia, si una sola persona se transforma, valió la pena las horas de trabajo, las horas de desvelo, todo, ¿no? Entonces, para nosotros es exactamente lo mismo. Si una persona, si hubo un cambio en ti, nos hizo el día. ¿Ah? Puedo hablar por los dos. Aparte, Zoe, Oh, no, Flaquita, quiero que sepas que a mí me has ayudado infinitamente. Me has enseñado a entender muchas cosas y me han ayudado a avanzar muchísimo. A lo mejor a veces no lo decimos, pero, y yo lo digo a mucha gente, he avanzado en muchas situaciones gracias a ustedes, gracias a escuchar y a entender muchas cosas, el por qué, porque a veces eso es lo que nos causa cierto conflicto. Cuando no sabemos o entendemos ciertas cosas, es muy complicado y siempre lo he dicho, cuando tenemos conciencia de las cosas es como poder atenderlas, como poderlas avanzar. Sí, no está tan fácil y sí, no es así como que, ok, tengo la conciencia y lo hago, pues no, porque a veces son complicadas y lo hemos dicho, no es luchar muchas veces con uno mismo, no es tanto con los demás, sino es con uno mismo. Y ahorita respecto a lo que dice David, tiene toda la razón y lo tengo bien consciente, pero a veces no nada más es esa conciencia ni esa voluntad, a veces es más allá. O sea, yo estoy consciente de muchas cosas y estoy trabajando y estoy avanzando y ahí voy poco a poco, pero mucho de ese avance, y yo creo que el 90% de ese avance ha sido gracias a ustedes, gracias a lo que yo, Sayuri, he ido aprendiendo y créanme, tú me dices, escucha o lee esto y lo hago. Anoche se lo decía yo a Tuli también. A mis igual. Tiempos y a mis espacios. Y a veces el otro día tú me dijiste, si tú no quieres, no lo hagas. No, mami, hay algo que sí a mí me queda bien consciente. Ya no hago nada de lo que yo no quiera, ni nada de lo que a mí no me haga sentir bien. Y eso me ha ayudado muchísimo. Entonces ahorita, a veces creen que no estamos, pero sí estamos. y no, o sea, este avance y el escuchar al señor David, créame que también muchísimo, como escuchar a Cheilita, escuchar a la Carito, a la Karen, a todas ustedes, es un avance inmenso. Y sí es cierto, casi nunca lo decimos a los demás, pero no a las personas que se lo tenemos que decir. Y ahorita el haberlo dicho a mi mamá, sí te da la conciencia de que a veces no lo dices a quienes. Y yo sí les puedo decir gracias, porque si seguimos aquí firmes, aunque no lo crean, con todo y mis lagrimitas estamos firmes y vamos a seguir y no nos vamos a dar por vencidos.
Jamás. Gracias. Ese es el objetivo. Y sí, David, por favor, compartan esto. Nosotros, como les dijimos al principio, cuando nosotros abrimos este grupo, principalmente porque nosotros recibimos mucho entendimiento, mucha bendición, porque hubo un cambio grande en nuestra vida, ¿no? Entonces, cuando recibimos tanto, queremos darlo a los demás, ¿no? Recibimos tanto alivio, tanta comprensión, tantas cosas maravillosas que para nosotros queremos que los demás también sientan lo mismo, queremos que las personas que más amamos puedan transformar sus vidas también. Entonces, es al contrario, muchas gracias, sí, compartan, la doctrina es maravillosa, y si hay gente que ustedes piensan que puedan estar interesados por los estudios, invítelos también, ¿no? Compartan los audios, compartan lo que está en nuestra página, divulguemos, ¿no? Divulguemos para que las demás personas también puedan tener cambios en sus vidas. Sí, Rosa. Yo soy Tuli. Sí, Tuli. Mi vida, yo quiero que sepas que el estar en estudio con ustedes me ha dado compañía, que era lo que me faltaba. Yo decía, tengo a Dios, o sea, sigo teniéndolo a Dios, pero más cerquita de Él me siento ahora, porque me han acercado más ustedes y me siento con más compañía. Me han dado mucho. La compañía que no encontraba a veces ni en las personas que estaban físicamente cerca de mí. Gracias por estar allí. Gracias. Los amo, los amo. Totalmente. Gracias a todos. Si ya no hay más comentarios, vamos a cerrar. Gracias, David, por tus comentarios. Gracias por tu participación, tu conocimiento. Gracias a todos. Todos los comentarios que hacen nos ayudan a todos, porque todos estamos en situaciones similares, todos estamos viviendo, aprendiendo juntos. Y eso es. Gracias, Karen, gracias a todos. Vamos a hacer nuestra oración, vamos a cerrar si no hay más comentarios. Gracias a ustedes, mamita, por el tiempo que se toman en preparar estas presentaciones, en haber pensado en nosotros para compartirlas. Yo les agradezco a los dos y me dan la oportunidad también de ver a mi sobrina, a mis hermanitas, a todas. Los amo. Vamos a agradecer. Espérame tantito, nada más mi mamita les quiere decir algo. Sí. Perdón, mi rey, fuerte. Que les mando bendiciones a todos. Quiero muchísimo. Les mando muchos besos, abrazos. Los amo. Gracias, igualmente. Ay, abuelita, la amamos. Que Dios los bendiga y los cuide siempre. Que Dios nos quiero cuide a todos. Gracias. Ay, igualmente, sí. abuelita, besitos, la amo. Ahora sí vamos. Señor Jesús, querido Maestro, luz bendita de nuestros corazones, fuente inagotable de bondad, de amor, de misericordia. Señor Jesús, te agradecemos por tu presencia. Te agradecemos, Señor, por la bendición de este día, por la bendición de estar reunidos entre amigos, en familia, aprendiendo, Señor, creciendo juntos, descubriendo tus enseñanzas, descubriendo, Señor, que podemos ser cada vez mejores,
descubriendo, Maestro, que podemos salir de esta vida mejor de cómo entramos. Te agradecemos, Señor, por tu ejemplo, porque viniste a enseñarnos el perdón verdadero. Tú, Señor, que ese día de tu calvario, tú dijiste, perdónalo, Señor. No sabes lo que hacen. Tú, Señor, que viniste a mostrarnos el verdadero amor hacia nuestros hermanos, el verdadero amor hacia todo y a todos. Gracias, Señor, por tu ejemplo, por tu bondad, por haber caminado entre nosotros, por habernos traído tanto, por estar aquí con nosotros en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que nos guardes siempre en el buen camino, que nos sueltes nuestra mano, que dirijas nuestros pasos, Señor. Queremos que nuestro camino sea libre, Maestro. Queremos quitar todas las piedras que hay en nuestros corazones. Queremos vaciarnos, Señor, queremos vaciar nuestras almas de todo odio, de todo resentimiento. Queremos llenarlos de amor, Señor. Queremos plantar flores. Queremos seguir tu ejemplo. Queremos, Señor, ser un reflejo de ti. Queremos ser una fuente para nuestros hermanos, especialmente, Señor, para aquellos que no te conocen, para los corazones que están afligidos, para los corazones solitarios, para todos aquellos, Señor, que escogieron las vías del mal, para todos aquellos, Señor, que todavía caminan en la oscuridad. Te agradecemos, Señor, por esta luz bendita que nos llega de ti. Te pedimos que esta luz entre en todos los hogares de los que estamos presentes el día de hoy, de todos aquellos que no pudieron acompañarnos y de todos nuestros seres queridos, todos nuestros hermanos en el mundo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a encontrar nuestra paz interior, que nos ayudes a equilibrar nuestro ser, a desarrollar nuestras virtudes, a transformar nuestros sentimientos más inferiores en amor, en bondad, en fe. Que la esperanza brille, Señor, en nuestros corazones siempre. Que tu presencia nos dé fuerza para seguir adelante, para afrontar toda dificultad, todo problema, para afrontarnos a nosotros mismos, Señor, para afrontarnos a nuestro peor enemigo, nuestros miedos, nuestras culpas, nuestro orgullo, nuestras inferioridades. Ayúdanos, Señor. Manténnos firmes, firmes en el camino del bien, en el camino del amor. Te agradecemos, querido Maestro, por nuestros guías espirituales, por nuestros ángeles de la guardia, por estos benefactores queridos que siempre nos acompañan.
Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser dignos de su benevolencia, dignos de su amor, y que podamos igualmente servir como ellos hacen. Quédate con nosotros, Señor. Quédate en nuestro hogar. Quédate en nuestra vida por hoy y siempre. Que así sea, Señor.